Abril de 1943. Un tren entra en Memphis, Tennessee. La estación está abarrotada con banderas ondeando, bandas tocando marchas patrióticas y los flashes de las cámaras de prensa estallando como luciérnagas. La multitud espera a un héroe, esperan al teniente general Lloyd R. Fredendall, que regresa de la guerra en el norte de África, aclamado por los periódicos como un conquistador. El hombre que dirigió los desembarcos estadounidenses en Irán, descrito como un general combatiente, un hombre de acción que desafió a los nazis y volvió a casa para entrenar a la próxima generación de soldados. Cuando Fredendall baja del tren, parece encajar perfectamente en el papel. Es un hombre pequeño y compacto, pero se mueve con arrogancia. Camina con paso seguro. Habla con una voz fuerte y atronadora. Acepta los vítores de la multitud, acepta el ascenso a teniente general, las 3 estrellas que acaban de entregarle, y acepta el mando del segundo ejército responsable, de entrenar a cientos de miles de hombres. Para el público estadounidense, este es un momento de triunfo. Pero a miles de kilómetros de distancia, en un cuartel general polvoriento, en Túnez, Dwight D. Eisenhower se frota la frente intentando olvidar que Lloyd Fredendall haya existido alguna vez, porque la escena en Memphis es una mentira masiva patrocinada por el Estado. Lloyd Fredendall no era un héroe, era un desastre. Posiblemente el general más incompetente, destructivo y odiado que haya vestido jamás un uniforme estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. No volvió a casa porque hubiera terminado el trabajo. Volvió porque Eisenhower tuvo que destituirlo antes de que lograra que todo el segundo cuerpo del ejército estadounidense fuera aniquilado. Mientras las bandas tocaban en Memphis, soldados estadounidenses eran enterrados en tumbas poco profundas en el paso de Kasserine, porque Fredendall estaba demasiado ocupado construyéndose un palacio privado como para dirigirlos, y mientras la prensa lo elogiaba a sus propios subordinados, lo llamaban un cobarde que mandaba desde un agujero en el suelo a 70 millas detrás de las líneas del frente. Esta es la historia del hombre al que Eisenhower llamó uno de los mejores, y luego descubrió que era el peor. La historia del búnker del Valle Speedy de los Walking Boys y del fracaso catastrófico en el paso de Kasserine. La historia de cómo el ejército de los Estados Unidos estuvo a punto de perder su primera batalla contra Hitler, no por culpa del enemigo, sino por culpa del hombre al mando. ¿Cómo llega al poder un hombre así? Esa es la pregunta que los historiadores se han hecho durante 80 años. ¿Cómo pudo un hombre tan inadecuado para el mando ser puesto al frente de 30,000 soldados estadounidenses? La respuesta está en el engaño de las apariencias. Lloyd Fredendall parecía un general, sonaba como un general. Tenía una mandíbula que sobresalía de forma agresiva, hablaba con jerga dura y áspera, era ruidoso y obstinado. Al general George Marshall, jefe del Estado Mayor del Ejército y el hombre que elegía a los líderes, le agradaba. Marshall describió a Fredendall como alguien que tenía la determinación escrita en el rostro, y en las maniobras de preguerra de 1941 había rendido bien siendo bueno en la administración y en mover unidades sobre el mapa durante los ejercicios de entrenamiento. Por eso, cuando en 1942 se estaba planificando la Operación Torch, la invasión del norte de África, Marshall puso el nombre de Fredendall en lo más alto de la lista. Eisenhower, que era el comandante supremo, confiaba en Marshall y le escribió una carta diciendo: «Bendije el día en que me recomendaste a Fredendall». Dejemos que esas palabras queden suspendidas un momento. Bendije el día. Es quizá la frase más irónica que Eisenhower haya escrito jamás. En noviembre de 1942, Fredendall dirigió la Fuerza de Tarea Central en el desembarco en Orán, Argelia. Fue un éxito, las tropas desembarcaron, los franceses de Vichy se rindieron, y Fredendall recibió la medalla por servicio distinguido. Su reputación estaba por las nubes, pero las grietas ya estaban ahí. Solo había que mirar lo suficientemente de cerca para verlas. La primera era su actitud hacia los aliados. Fredendall no solo despreciaba a los británicos, los odiaba.
Era un anglófobo virulento y en una guerra de coalición donde estadounidenses y británicos debían luchar hombro con hombro, no ocultaba su desprecio por los oficiales británicos y se negaba a hablar con ellos siempre que podía evitarlo. Pero no solo odiaba a los británicos, también odiaba a los franceses, y peor aún parecía odiar a sus propios subordinados. Fredendall era un hombre que gobernaba mediante el miedo y la exclusión. No quería consejos, quería obediencia. Tenía una vendetta particular contra el mayor general Orlando Ward, comandante de la primera división blindada. Ward era un soldado reflexivo e intelectual graduado de West Point, un hombre que se preocupaba por la táctica, y Fredendall lo veía como débil. Lo intimidaba, lo ignoraba. Daba órdenes directamente a sus subordinados socavando su autoridad, y trataba al comandante de los tanques estadounidenses como a un simple recadero. Y luego estaba la jerga. La mayoría de los generales emiten órdenes en un lenguaje militar claro y preciso. Mueva el 2º batallón a la colina 405, porque la claridad es vida en la guerra. Pero Fredendall hablaba en un código extraño inventado por él mismo. Creía que estaba siendo ingenioso confundiendo a los alemanes que pudieran estar escuchando la radio, pero solo consiguió confundir a sus propios hombres. No decía infantería, los llamaba walking boys. No decía artillería, los llamaba pop guns. No decía tanques, los llamaba big fellows. Imagínate ser un operador de radio en medio de una batalla con los proyectiles explotando a tu alrededor y escuchar al comandante de tu cuerpo gritando entre la interferencia: muevan a los walking boys al lugar que empieza con C, y que los pop guns ayuden a los big fellows. No era gracioso, era peligroso. Revelaba una mente que no se tomaba en serio las complejidades de la guerra moderna. Revelaba a un hombre jugando a ser soldado, usando jerga de vaquero para ocultar el hecho de que no sabía cómo desplegar una división. Pero la mayor señal de alarma no era su lenguaje, era su ubicación. A medida que los estadounidenses avanzaban hacia el este dentro de Túnez, preparándose para enfrentarse por primera vez a los alemanes, Fredendall hizo algo sin precedentes: se detuvo. Encontró un barranco cerca de la ciudad de Tebessa, a 70 millas detrás de las líneas del frente, un cañón seguro y aislado, llamado Speedy Valley. Y allí, mientras sus hombres dormían en el barro, y bajo la lluvia en el frente, Lloyd Fredendall comenzó a construir un reino. Para comprender la magnitud del fracaso de Fredendall, hay que visitar Speedy Valley. La mayoría de los generales en la Segunda Guerra Mundial comandaban desde puestos de mando avanzados. Patton, Rommel, Montgomery, todos querían estar cerca de la acción, ver el terreno, oler la batalla. Fredendall quería estar a salvo. Estaba obsesionado con la idea de ataques aéreos alemanes y aterrorizado por la Luftwaffe. Por eso ordenó al 19, o Regimiento de Ingenieros, 200 hombres, que deberían haber estado construyendo puentes o colocando campos de minas en el frente, que regresaran a Tebessa, y les ordenó excavar un cuartel general directamente en la roca sólida. Durante semanas los ingenieros perforaron y dinamitaron. Tallaron 2 enormes complejos de túneles en forma de U en la ladera del barranco. No cavaron simples trincheras, construyeron una ciudad subterránea. Tenía electricidad, sistemas de ventilación, oficinas y alojamientos. Fredendall dedicó un batallón entero de artillería antiaérea para proteger su barranco. Rodeó su cuartel general con alambre de púas y estableció fuertes patrullas de seguridad, no para detener comandos alemanes, sino para evitar que alguien lo molestara. Las tropas lo llamaban Shangri-La. Lo llamaban el último recurso de Lloyd. Era una vergüenza. El general Omar Bradley, que visitó el lugar, lo llamó más tarde una vergüenza para todo soldado estadounidense. Mientras Fredendall se sentaba en su búnker a 70 millas de la realidad de la guerra, intentaba mandar por teléfono y radio, rara vez visitaba el frente, y casi nunca realizaba reconocimientos. Miraba mapas colgados en la pared de un túnel, y daba órdenes sobre un terreno que nunca había visto. Llamaba a sus comandantes de división y les daba instrucciones rígidas y microscópicas. Ponga una ametralladora aquí, coloque un tanque allí. Estaba microgestionando la guerra desde una distancia de 3 horas en coche.
Una anécdota resume el ambiente en Speedy Valley. Un oficial de artillería fue convocado para ver al general. Condujo desde el frente cubierto de barro exhausto, aterrorizado por los bombarderos en picado Stuka, que había enfrentado en la carretera. Al llegar al búnker lo hicieron esperar. ¿Por qué? Porque el general Fredendall estaba terminando su cena y no solo raciones, el general estaba comiendo carne y helado. El oficial esperó mientras el comandante del cuerpo disfrutaba su postre en la seguridad de su túnel. Ese era el liderazgo del segundo cuerpo del ejército estadounidense, en enero de 1943. Un hombre escondido en un agujero, hablando en código, comiendo helado y odiando a sus aliados. Y al otro lado de las líneas, observando y esperando, había un tipo diferente de general. Un hombre que lideraba desde el frente de un tanque. Un hombre al que los británicos llamaban el zorro del desierto, Erwin Rommel. Rommel sabía que los estadounidenses eran inexpertos. Sabía que estaban sobreextendidos. Y gracias a su inteligencia sabía que su comandante era incompetente. Miró el mapa y vio las posiciones estadounidenses. Fredendall había cometido el pecado capital de la guerra acorazada. Había dividido sus fuerzas. En lugar de mantener sus tanques juntos como un puño masivo, una reserva móvil capaz de golpear de vuelta los había dispersado por el desierto, en pequeños paquetes. Una compañía aquí, un batallón allá. Había colocado su infantería en lo alto de colinas como Jebel Lesuda y Jebel Ksaira, donde estaban aisladas e incapaces de apoyarse entre sí. Eran patos sentados. Rommel vio los huecos, vio la debilidad, y decidió enseñar a los estadounidenses una lección que nunca olvidarían. La lección comenzó el día de San Valentín, el 14 de febrero de 1943. El lugar era un cruce polvoriento cerca del pueblo de Sidi Bou Said. Fredendall estaba en su búnker a 70 millas de distancia. Había emitido sus órdenes, le había dicho a Orlando Ward exactamente dónde colocar cada tanque, y había ordenado a la infantería atrincherarse en las colinas. Se sentía seguro. Entonces la tormenta de arena se disipó. De entre el polvo emergieron las divisiones Panzer, 10 Puna y 20 Mobunasa, veteranos endurecidos que llevaban 2 años combatiendo a los británicos. Conducían tanques Tiger monstruos capaces de destruir un Sherman desde 1 milla de distancia. Los alemanes no solo atacaron, fluyeron. Rodearon a la infantería estadounidense aislada en las cimas de las colinas. El general Ward, al ver cómo se desarrollaba el desastre, suplicó a Fredendall permiso para maniobrar. Quería concentrar sus tanques. Quería contraatacar. Fredendall, mirando su mapa dentro del búnker, dijo que no. Ordenó a Ward que mantuviera su posición y emitió órdenes que no tenían ningún sentido. Cuando finalmente autorizó un contraataque al día siguiente, fue una misión suicida. Ordenó que un solo batallón de tanques dirigido por el teniente coronel James Alger cargara de frente contra todo el ejército alemán. Fue la carga de la brigada ligera, pero con tanques. Desde las alturas, la infantería estadounidense atrapada observó horrorizada. Vieron a los Sherman estadounidenses avanzar por la llanura abierta, y vieron a los cañones alemanes de 88 milímetros, las mejores armas antitanque del mundo, abrir fuego. No fue una batalla. Fue práctica de tiro. En cuestión de minutos, decenas de tanques estadounidenses ardían en llamas y el batallón fue aniquilado por completo. La reacción de Fredendall fue culpar a Ward. Culpó a los británicos por no ayudar. Culpó a todos menos a sí mismo. Envió un mensaje al cuartel general de Eisenhower. No dijo, metí la pata. No dijo, estamos siendo superados. Usó su ridículo código y transmitió por radio. Hemos perdido a los Big Fellows. Los Walking Boys están en problemas. Eisenhower, sentado en Argel, quedó desconcertado. Intentó obtener un panorama claro, pero Fredendall ya se estaba desconectando mentalmente. La derrota en Sidi Bou Said fue grave, pero lo que vino después fue peor. Los estadounidenses se retiraron y retrocedieron hasta el paso de Kasserine, un estrecho corredor en las montañas del Atlas. Un cuello de botella defensivo perfecto. Si mantenían el paso, podían detener a Rommel. Pero Fredendall no fue al paso. Se quedó en Speedy Valley.
Envió a su subordinado, el coronel Alexander Stark, a sostener la línea, y le dio una orden que pasó a la historia por su bravuconería completamente inútil. Fredendall le dijo a Stark: «Quiero que vayas a Kasserine y hagas un Stonewall Jackson». Un Stonewall Jackson. ¿Qué significa eso? Significa quedarse firme como un muro de piedra. Significa flanquear al enemigo. Significa que tus propios hombres te disparen. Era una frase hollywoodense sin sentido. No ofrecía ninguna guía táctica ni ningún apoyo. Era puro alarde. Stark fue al paso, pero la confusión era total. Las unidades estaban mezcladas, nadie sabía quién estaba al mando. Los británicos discutían con los estadounidenses, y los franceses discutían con los británicos. Y el 19 de febrero, Rommel atacó el paso. Llovía una lluvia invernal fría y miserable. La infantería alemana se infiltró en las colinas durante la noche y tomó las alturas. Luego los Panzers descendieron rugiendo por la carretera. Las líneas estadounidenses en Kasserine se derrumbaron. El pánico se apoderó de todo. Esta es la parte de la guerra de la que no nos gusta hablar. Nos gusta pensar en los soldados estadounidenses como héroes estoicos, pero en Kasserine eran muchachos sin entrenamiento y mal dirigidos enfrentándose al terror. Huyeron. Fue una desbandada. Los camiones escapaban en la dirección equivocada, los cañones eran abandonados en el barro, y los oficiales se arrancaban las insignias del rango para no ser identificados por los francotiradores. La carretera hacia Tebessa, la carretera que llevaba al búnker de Fredendall, estaba atestada de vehículos en fuga. Rommel había roto el frente y ahora estaba detrás de las líneas aliadas. Amenazaba con destruir el enorme depósito de suministros en Tebessa. Si lo tomaba la invasión aliada, podía fracasar por completo. De vuelta en Speedy Valley, el ambiente era apocalíptico. Fredendall ya no era el tipo duro y fanfarrón. Estaba aterrorizado. Estaba convencido de que Rommel venía personalmente a por él. Ordenó a su Estado Mayor que se preparara para evacuar y empezó a hacer las maletas. No pensaba en estabilizar la línea. Pensaba en salvar su cuartel general. Llamó a Eisenhower. Su voz temblaba, dijo: «General, me temo que hemos perdido la primera división blindada». No era cierto. La primera blindada estaba maltrecha, pero seguía combatiendo. Pero Fredendall ya había tirado la toalla. Eisenhower finalmente comprendió la verdad. El hombre al que había bendecido era una carga. Envió a un hombre para comprobar la situación de Fredendall, el mayor general Ernest Harmon. Harmon era un comandante de tanques, un guerrero hosco de voz grave que no toleraba tonterías. Eike le dijo: «Ve allí, toma el mando. Si tienes que relevar a Fredendall, hazlo. Solo detén a los alemanes». Harmon condujo a través del caos y llegó a Speedy Valley a las 3 de la madrugada. Entró en el búnker esperando encontrar una sala de guerra llena de actividad, esperando hallar a un general dominando la situación. En su lugar encontró a Lloyd Fredendall, sentado sobre una caja bebiendo bourbon. Fredendall levantó la vista. Tenía los ojos rojos, estaba sin afeitar, y parecía un hombre roto. Miró a Harmon y le preguntó: «Ernie, ¿también te han atrapado a ti?» Harmon lo miró con disgusto y pidió el mapa de situación. Fredendall hizo un gesto vago con la mano, no sabía dónde estaban sus unidades, ni dónde estaban los alemanes. Entonces Fredendall pronunció las palabras que sellaron su destino, se levantó, le entregó el mapa a Harmon y dijo: «La fiesta es tuya, Ernie». Y se fue a dormir. Se durmió mientras su cuerpo de ejército estaba siendo destruido. Harmon tomó el mando. No durmió. Se puso a la radio, condujo hasta el frente, reunió a la artillería, organizó una defensa y trabajó codo a codo con los británicos. En un plazo de 48 horas el avance alemán fue detenido. Rommel, sobreextendido y quedándose sin combustible, comenzó a retirarse. La crisis había pasado, pero el ajuste de cuentas apenas comenzaba. Harmon regresó a Dargel para informar a Eisenhower, y Eisenhower le preguntó sin rodeos: «¿Qué opina de Fredendall?» Harmon no se anduvo con rodeos. No usó códigos ni jerga. Dijo: «General, no sirve para nada.
Debería sacarlo de allí. Eisenhower sabía que Harmon tenía razón. Tenía que destituir a Fredendall. Pero Eisenhower también era un político. Sabía que destituir a un general estadounidense de alto rango después de la primera gran batalla de la guerra sería un desastre de relaciones públicas. Haría parecer que los estadounidenses eran incompetentes y dañaría la moral en casa. Así que decidió hacerlo en silencio. Pero primero necesitaba un reemplazo, alguien que fuera lo opuesto a Fredendall, alguien que saliera del búnker y fuera al frente, alguien que les diera una patada en el trasero a los soldados y los hiciera luchar. Envió a buscar a George Patton. Patton llegó al cuartel general del Segundo Cuerpo el 6 de marzo. La escena del relevo de mando es legendaria. Patton entró en el búnker con su casco pulido, sus pistolas de empuñadura de marfil y sus botas altas. Parecía un dios de la guerra. Encontró a Fredendall desayunando. Fredendall estaba comiendo, levantó la vista hacia Patton e intentó mostrarse relajado como si se tratara de una rotación rutinaria. Patton fue cortés al principio y anotó en su diario que Fredendall se comportó correctamente. Pero en cuanto Fredendall se marchó subiendo a su coche para dirigirse al aeródromo y volar de regreso a casa, Patton miró a su alrededor en el cuartel general y vio la falta de disciplina, los uniformes descuidados y el derrotismo. Patton escribió en su diario: «No puedo ver qué hizo Fredendall para justificar su existencia». Inmediatamente ordenó cerrar el búnker, prohibió que cualquiera viviera bajo tierra y ordenó que todos los oficiales llevaran corbata y casco en todo momento. Los multó si no lo hacían. Les dijo: «Si van a morir con aspecto de soldados». Y Fredendall voló de regreso a los Estados Unidos. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente indignante. Eisenhower no lo degradó, ni lo sometió a un consejo de guerra. Envió un informe al presidente Roosevelt sugiriendo que Fredendall fuera reasignado a un mando de entrenamiento porque estaba mejor capacitado para ello. El Departamento de Guerra maquilló la historia. No podían admitir que su principal general en África había sido un fracaso, así que lo presentaron como un héroe que había completado su misión de organizar el cuerpo y ahora era necesario en casa para entrenar al resto del ejército. Cuando Fredendall llegó a Memphis, fue tratado como un rey conquistador. El alcalde lo recibió, hubo un desfile, y los periódicos publicaron grandes titulares. Fue ascendido a teniente general y se colocó una tercera estrella. Pasó el resto de la guerra en Memphis, al mando del segundo ejército, entrenando tropas. Y según todos los informes, en eso sí era realmente bueno, era eficiente con el papeleo y con los ejercicios. Mientras el enemigo no estuviera disparando, Lloyd Fredendall era un general competente, pero nunca volvió a ver combate. Se retiró en 1946. Vivió el resto de su vida en un retiro tranquilo y murió en 1963, pero nunca escapó al juicio de la historia. ¿Por qué importa esta historia? Porque el paso de Kasserine fue el crisol del ejército estadounidense. Fue el momento en que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos maduraron. Eisenhower aprendió una lección brutal. No se puede confiar en la reputación de un hombre. No se puede confiar en cómo luce con un uniforme. Hay que confiar en su desempeño. Aprendió que había sido demasiado indulgente y más tarde escribió a Marshall admitiendo su error, diciendo que había permitido que los sentimientos personales y las amistades pasadas nublaran su juicio. Después de Fredendall, Eisenhower se volvió implacable. Destituyó a generales que fracasaban y a comandantes que dudaban. Comprendió que la vida de miles de jóvenes de 19 años era más importante que la carrera de un general de 50. Lloyd Fredendall sirvió para algo, fue un mal ejemplo, una advertencia. Cada oficial estadounidense que vino después conocía la historia de Speedy Valley, la historia del búnker, y sabía que si alguna vez cavaba un agujero a 70 millas del frente y se escondía en él, George Patton vendría a quitarle el mando. Los búnkeres de Speedy Valley, por cierto, todavía están allí. Se puede ir a Túnez y verlos. Hoy están vacíos, llenos de arena y escorpiones. Permanecen como un monumento a la forma equivocada de liderar un monumento al general que Ike lamentó haber contratado.
Y en algún lugar del viento del desierto, si se escucha con atención, todavía se podría oír la voz fantasmal de un operador de radio confundido, intentando averiguar dónde mover los pop guns y los walking boys, mientras su comandante come helado en la seguridad de su túnel.